A pesar que el INE de Lorenzo Córdoba acaban de meter una controversia constitucional en la Suprema Corte, porque dicen que no les alcanza el dinero que les dejó López Obrador para operar, e incluso amenazan con que no van a poder organizar las elecciones en este año, y menos en la más importante que definitivamente va a ser la de Puebla. Que ya empezaron recortes masivos y toda la cosa. Que hay programas, como por ejemplo la renovación de credencial de elector, que están amenazadas. Pues, ¿qué creen? Que el INE quiere organizar las elecciones en Venezuela, que parece que esa va a ser la salida, unas nuevas elecciones, para que legitime o a Maduro o gane Guaidó. ¿Pero por qué? Porque finalmente lo que quiere hacer el INE es aplicar pues vamos a llamar así, el fraude mexicano a favor de la derecha, en este caso a favor de Juan Guaidó. Lo cual es increíble e insólito, ¿no? El INE se queja de que no puede organizar elecciones en Puebla y ahora quiere organizar las elecciones en Venezuela. ¿What? Bueno, todo esto viene a cuento porque entre ayer y hoy, en medio de la crisis en Venezuela, en México y el propio López Obrador han empezado a comentar que en esta postura que tiene México, de que bueno, finalmente reconoce la autodeterminación de los pueblos, dijo que está dispuesto México al diálogo, o más bien dicho, a hacer una mesa de negociación entre Maduro y la oposición. Así lo señaló López Obrador en su conferencia de prensa. Bueno, acerca de si México está en condiciones de permitir que las partes en conflicto en Venezuela cuenten con la intermediación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr el diálogo y la solución pacífica de las controversias, lo establece nuestra Constitución. Sí podríamos hacerlo, pero no lo podríamos llevar a cabo si no hay la petición de las partes. No vamos a ser oficiosos. Nosotros vamos a respetar nuestros principios y si las partes lo solicitan, estamos en la mejor disposición de ayudar. ¿Qué significa la negociación? O sea, la que está proponiendo López Obrador o en general. Significa unas nuevas elecciones. Así de sencillo. Es obvio, ¿no? Entonces, ya Maduro, también acorralado, obviamente, por Estados Unidos, por el imperio yanqui, de una u otra manera también está empezando a ver esta salida, una posibilidad de, bueno, pues una salida que incluso puede volver a ganar las elecciones. Y bueno, pues ya que finalmente Trump y Estados Unidos acepten, pues ya su mandato en los próximos 6 años. Y de esta manera, hoy Maduro aceptó esta intermediación. Dos gobiernos latinoamericanos han tomado una iniciativa que me parece que debe ser el camino. Una iniciativa de carácter dialogante, diplomática. El gobierno de México y el gobierno de Uruguay han propuesto que se cree una iniciativa internacional para promover un diálogo de las partes en Venezuela, para buscar una negociación, para buscar un acuerdo de paz nacional. Yo al gobierno de México y Uruguay les digo públicamente, estoy de acuerdo. Y repito, ¿qué es la negociación? Son nuevas elecciones. Obviamente, ¿no? Hay que tenerlo claro. Cuando están hablando de negociación, son elecciones. Bueno, pues en medio de esto, el día de hoy, Lorenzo Córdoba, de manera inopenada, mete su cuchara y señala que ellos, dan a entender que ellos, el INE, el Instituto Nacional Electoral de México, le gustaría organizar las elecciones en Venezuela. Y sí, yo sé que las elecciones en Venezuela han sido muy cuestionadas, no puedo decir que están exentas de fraude, pero darle ahora las elecciones, la organización de las elecciones al INE es como entregarle a la iglesia a Lutero. Vamos a escuchar las declaraciones de Lorenzo Córdoba. En materia electoral se lo solicite y que sería solo asistencia y capacitación técnica. No, eso se pacta caso por caso. Ha habido ocasiones en donde hay una asistencia más bien de cooperación
en el sentido de un mero acompañamiento, una explicación, un compartir experiencias. Ha habido otras ocasiones en donde el acompañamiento ha sido incluso de mucho más práctico, quiero decir, de despliegue en campo de funcionarios electorales mexicanos, etcétera, como ocurrió, por ejemplo, en Brasil, en Haití por un lado, o bien en Perú después de la caída de Fujimori, ¿no? de la crisis política que hace cerca de 20 años ocurrió. Entonces, pero eso se pacta caso por caso. Eso sí tiene una característica fundamental. El INE, insisto, en este tipo de misiones de asistencia técnica electoral, siempre, invariablemente, ha ocurrido, repito, o bien por un convenio, por un acuerdo bilateral en donde se solicita esta participación por las instancias electorales del país que lo pide, o bien bajo el cobijo de siglas de organismos multilaterales. Vuelvo a insistir, reiteradamente la Organización de Naciones Unidas a través de sus instancias, concretamente el PNUD, por eso hemos estado reiterando y fortaleciendo los vínculos con Naciones Unidas, con la sede en Nueva York de Naciones Unidas, o bien el Consejo de Europa, en fin, pero esto requiere también ineludiblemente. ¿Cómo la ven? El INE quiere hasta mandar funcionarios de campo en Venezuela. Y lo cierto es que en medio de esta gran apertura del INE para organizar las elecciones, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, el INE, antes de todo esto de Venezuela, lo que ha formalizado el INE es una controversia constitucional ante la Suprema Corte porque le han recortado el presupuesto, ¿no? Porque dicen los del INE, no tienen dinero para organizar estas elecciones de este año aquí en México. Vaya, el propio Lorenzo Córdoba, esta semana, escribió esta columna en el Universal, el INE frente al recorte. Y vamos a leer esta parte que yo seleccioné. Dice, el impacto del recorte es tan grande que no se puede absorber sin afectar alguna de las funciones del INE. Es decir, o pone en riesgo la emisión gratuita de millones de credenciales para votar, o las tareas de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de las candidaturas, o el monitoreo de radio y televisión, o la participación del INE en las 5 elecciones locales, o bien el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene la institución. Nunca el instituto, dice, se le había colocado en un estado de insolvencia para cumplir cabalmente en sus funciones. Dice Lorenzo Córdoba, que no tienen dinero ni siquiera para emitir la credencial del lector. El propio Lorenzo Córdoba también ha señalado que está en riesgo en la participación del INE en las elecciones por estos recortes. No, que olvídense de que va a poder organizar las elecciones de Puebla. No tienen dinero, no hay dinero, a pesar de que no necesitan ni el dinero federal, necesitan. En las elecciones locales se financian con presupuesto estatal, pero bueno, ahora sí dice el INE, no hay lana para las elecciones. Olvídense, amenazando, claro, a López Obrador para que les entregue más lana. Y ahora resulta que sí tienen dinero para organizar las elecciones en Venezuela, que sí tienen dinero para finalmente, porque lo que obviamente quiere hacer el INE es maniobrar las elecciones para, yo no sé realmente cómo están las preferencias electorales, pero legitimar el triunfo de Juan Guaidó. Porque ¿qué quiere el INE? El INE quiere ser el arma o la herramienta electoral de la derecha. De los fifís, que aquí se llaman en México, la ultraderecha allá en Venezuela, apoyado por los brasileños, obviamente por Estados Unidos, etc. Y el INE pues quiere ser el vehículo conductor, el que legitime un eventual triunfo de Juan Guaidó. Que bueno, sí, nadie niega que Nicolás Maduro realmente sea un presidente pues con muchos abusos y excesos. Pero la pregunta es, ¿y quién es Juan Guaidó? ¿Dónde salió Juan Guaidó? Porque hasta el día de antier nadie conocía ese nombre y no me vengan a decir que sí. Nadie sabía quién era, ¿no? Y ahora sucede que es el gran salvador de la democracia venezolana. De 2 días para acá hay un héroe que nadie conocía. O sea, no me digan que él es el líder opositor venezolano, que Nicolás Maduro lo ha mantenido tipo Nelson Mandela, casi en la cárcel. No es cierto, esa es la realidad. No ha sido así, es un títere de Estados Unidos, ¿no? Que quieren imponer en Venezuela para robarse el petróleo. Y ahora vemos que el INE quiere ser como que la institución mundial que formalice, ¿no?, su eventual elección. Lo cual, bueno, pues no sé, dicen que no se quieren entrometer
México en otros asuntos. Bueno, aquí el INE se estaría entrometiendo en asuntos que creo que no les competen. Así que, pues vamos con el INE y no sea que en una de esas, en Venezuela, vaya a ganar el PRI. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya está disponible el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente de la República. Compra el cuadro y te regalo imán de López Obrador para tu refrigerador. Y también ya está disponible las nuevas playeras, la de la Pejestroika y la de Me Canso Ganso. Este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda. Envío a todo México y también a todo Estados Unidos.